Seguimos adelante en el panel de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria. El próximo orador es Christian Feldkamp, que es ingeniero agrónomo, es doctor en agronomía. Él es el responsable del área de ganadería de ACREA. También es profesor e investigador en la Universidad de Concepción de Uruguay y aquí en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y además es el responsable de ganadería no carne en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y nos va a hablar justamente de su tema, que es el impacto del cambio climático en la ganadería. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por permitirme estar acá. La verdad que no todos los días a uno lo invitan a estar en este escenario, ¿no? Y una de las cosas primero que pedimos en el panel fue, podemos movernos, porque caminar estas tablas, la verdad que no lo vamos a tener la posibilidad todos los días. Cuando me invitaron a presentar esto, me dijeron, queremos, como bien decía Diego, ver cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre la ganadería. Y en esto, en realidad, la relación es de los dos lados, ¿no? La ganadería tiene un impacto sobre el cambio climático y el cambio climático sobre la ganadería, pero me dijeron, toquemos este tema. Y la verdad que este tema tiene relevancia. Uno ve que sobre la disponibilidad de alimento, la disponibilidad de forraje, sobre el crecimiento de los animales, sobre la producción de leche, sobre la reproducción, sobre las posibilidades de enfermedades, la disponibilidad de agua, todos factores que hacen a la producción animal, a la producción bovina, a la producción de carne, va a tener impacto el cambio climático, y lo tiene. Sin embargo, nosotros de Argentina visualizamos que esto no es tan relevante porque tenemos una variabilidad de climas, una diversidad de situaciones que básicamente lo que nos haría a través del cambio climático es modificar los sistemas que tenemos de un lado, lo tendríamos que trasladar a otro. Sin embargo, querría enfatizar este otro aspecto de la relación entre cambio climático y ganadería. Y este otro aspecto es ¿cómo influye la ganadería en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el cambio climático? Porque desde hace varios años, en los ambientes más especializados, hemos estado bombardeados por una idea de que la ganadería en general es parte de los responsables, es parte de los malos de la película en respecto al cambio climático. Y la verdad que, y tomando datos del inventario anterior, no de este último que presentamos ayer, vemos que la participación de la ganadería, cuando uno habla a nivel nacional en las emisiones de gases de efecto invernadero, realmente son importantes. Tenemos más del 25%, 30% de las emisiones nacionales son debido a la ganadería bovina. Es importante. Sin embargo, también es importante que en este contexto podamos ver realmente la importancia que tiene Argentina en las emisiones. Somos 22 en las emisiones totales, somos 49 en las emisiones per cápita a nivel mundial, emitimos menos del 1% de las emisiones globales y tenemos que poner en contexto esta situación. Este bloque se llama Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Cambio Climático y Seguridad Alimentaria. Me parece muy apropiado, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, cuando hablamos de ambiente, tenemos que hablar de sostenibilidad como un todo. Me parecía relevante hacer el énfasis en poner el contexto de que es cierto que en la ganadería emitimos muchos gases de efecto invernadero y es cierto que en Argentina emitimos porque la ganadería tiene una importancia enorme en nuestro país. Pero también es cierto que a nivel mundial somos pocos. El cambio climático es una de esas cuestiones ambientales en las cuales todos nos vemos afectados, pero sin embargo todos los habitantes de este planeta nos vemos afectados, pero no todos contribuimos de la misma manera. ¿Y por qué la ganadería tiene tanto impacto a nivel de cambio climático? Y básicamente porque los rumiantes tienen esa capacidad única de transformar alimentos muy fibrosos, pasto, a través de una cantidad de microorganismos maravillosos, transforman ese pasto que para nosotros sería inútil en energía que le permite crecer a los animales. El problema es que en ese mismo proceso que crecen los animales y nos producen leche y nos producen carne y todo esto que nosotros disfrutamos en última instancia, pero también nos terminan produciendo metano, y metano es un gas de efecto invernadero muy importante, que tiene 23 a 25 veces más capacidad de ser efecto invernadero que el dióxido de carbono. Es importante que veamos que los rumiantes tienen este nicho ecológico único de transformar este pasto que no tiene otro uso en alimentos útiles para el hombre, pero tienen un subproducto que no es positivo, que es metano. También es importante resaltar que en Argentina el 95% del alimento utilizado en el ganado de carne
no tiene otro uso alternativo. O lo utilizamos con estos animales o no los utilizamos. Y yo mencionaba que es importante tener en cuenta las diferentes dimensiones de la sustentabilidad. Estamos hablando de seguridad alimentaria y cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que hablar de ambiente, pero también tenemos que hablar de cuestiones económicas y ambientales. Pero si nos enfocamos en ambiente, es cierto que la ganadería tiene un impacto negativo desde el punto de vista de las emisiones, pero tiene un impacto muy positivo sobre suelos, tiene impacto positivo sobre cuestiones de agua, tiene impactos positivos sobre biodiversidad potencialmente y también sobre energía. Ese 95% del alimento se produce sin, básicamente, energías fósiles, sino es con todas energías renovables. Y también es importante resaltar en esto del ambiente, en esta dimensión de la sustentabilidad que es el ambiente, que es posible reducir las emisiones por kilo producido en la ganadería. Tenemos que producir más. Y nosotros, en algún trabajo que hemos hecho para el Ministerio de Agricultura también, vimos que era posible reducir hasta un 16% esas emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura. Es posible. No solo es posible seguir mejorando el suelo, seguir cuidando el agua, la biodiversidad y ser eficiente desde el punto de vista energético, sino que también estamos trabajando para reducir las emisiones. En el tema económico, un dato, porque uno podría inundar esta presentación, que tiene que ser muy breve, con datos, pero en Argentina se producen anualmente 300 millones de toneladas de materia seca de pasto. 300 millones de toneladas de pasto. Y esas 300 millones de toneladas se transforman en aproximadamente 3 millones de kilos de carne. Esas 300 millones de toneladas de pasto, si nosotros no las usamos, se pierden. Y 300 millones de toneladas de pasto son 12 veces, en términos energéticos, 12 veces el consumo energético de electricidad en Argentina. No sé qué tiene que ver el consumo de electricidad en Argentina con la producción de pasto, pero me pareció una cifra interesante para dimensionarlo, digamos. Es mucha energía que si nosotros no utilizamos, se pierde. Es mucha energía que si no utilizamos para producir alimentos, se pierde. Y por último, el impacto social. Sabemos que la ganadería tiene una importancia en radicar la gente en el interior, alimenta más de 50 millones de consumidores tipo de Argentina, porque no somos tantos los argentinos, pero somos grandes comedores de carne. Y comedores como nosotros de carne podemos alimentar más de 50 millones hoy de ese tipo de consumidores, altos consumidores de carne. Se genera una gran cantidad de empleos y arraigo territorial. Cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que mirar todas las dimensiones. Y para pensar, y para terminar, quería 2 líneas nada más. Que la sustentabilidad, que esto es lo que nos debe preocupar, no nos debe preocupar solamente una dimensión de la sustentabilidad, nos tiene que preocupar todas las dimensiones. Si no cumplimos con alguna de las dimensiones, fallamos, no es sustentable. La sustentabilidad es multidimensional y sobreenfatizar solamente una de las dimensiones nos puede llevar a una equivocación, nos puede llevar a errores. Y lo otro es cuando decimos, bueno, la verdad que tenemos pocas posibilidades de emitir mucho menos a través de la ganadería de carne y de la ganadería bovina en general. La oportunidad sería tener el parque nacional más grande del mundo, 120 millones de hectáreas. Dejamos de producir carne, el subsecretario de Ganadería me mira y dice, este tipo está loco. Dejamos de producir carne, pero tenemos el parque nacional más grande del mundo. Evidentemente, desde el punto social, vista social, de seguridad alimentaria, no sería una buena idea. Yo les agradezco esta posibilidad de intercambiar ideas con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Tengo un comentario para vos más que una pregunta, que tiene que ver más con sigo con la percepción del tema, y en mi opinión externa como biólogo fuera del campo, justamente la emisión del ganado es algo que llama muchísimo la atención de la gente. De hecho, cuando mis hijos se enteraron de dónde salía esa emisión, de pronto quisieron saber cómo y por qué hay gases y por qué se quedan ahí. ¿Cuánto pensás que se aprovecha este fenómeno que es casi curioso para el público en general, como para difundir el fenómeno de cambio climático? ¿Cuánto se aprovecha, perdón? ¿Cuánto aprovechamos este fenómeno de la emisión del ganado para difundirlo? Pues no está tan establecido y me parece que es una buena oportunidad en ese caso. Sí, la situación es que el ganado, como comentaba, tiene una gran cuba de fermentación, ¿no? Y esa cuba de fermentación hace que microbios
microorganismos tomen la fibra, tomen la celulosa, generen hidrógenos, radicales libres que quedan, y hay otros que lo toman y lo reducen transformándolo en metano. Y ese metano, que es una molécula de dióxido de carbono que eventualmente se terminó transformando en metano, tiene una gran capacidad de generar efecto invernadero. Y a través de un eructo nasal termina eliminando ese metano en el... Nosotros siempre lo estudiamos ese fenómeno en la agronomía como un fenómeno que nos reducía la eficiencia de conversión alimenticia, pero ahora lo vemos como un problema ambiental, ¿no? Y claramente es algo que es muy difícil de modificar. Es algo que no es tan fácil. Hay muchas investigaciones, hay mucho esfuerzo puesto a nivel internacional, en Argentina también, para ver cómo modificamos para que no se emita ese metano, pero realmente eso es un producto, su producto hoy, negativo de ese problema que tenemos, ¿no? de ese proceso espectacular que es la de transformar fibra no útil en carne o en leche. Muchas gracias. Gracias.